Y quiero unos minutos compartir una palabra con todos ustedes, el que se pueda poner sobre sus pies y buscar el libro de Génesis capítulo 3 en el versículo 9. Libro de Génesis capítulo 3 en el versículo 9. Amén. Voy a estar leyendo las Sagradas Escrituras en el único nombre que es sobre todo nombre, y este es el nombre de Jesús. La Biblia dice así: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me enseñó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amante Dios y Padre, gracias por tu palabra. Te pido que las palabras que continúen saliendo de mis labios sean direccionadas por tu Espíritu y sea de bendición a los espíritus que se encuentran en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero ministrar unos minutos con el tema: el miedo que te aleja. Escuche esto. El tema es el miedo que te aleja. Yo quiero rapidito bendecirlo en esta noche con esta palabra. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted entienda, quizá en alguna otra ocasión se lo he dicho, pero en esta noche quiero, aunque sea, concretar un poquito más. ¿Y qué es lo que quiero enseñarle? Que el hombre en el huerto, en el capítulo 13 exclusivamente, luego que desobedece a Dios, hay tres cosas que se manifiestan instantáneamente en la vida del hombre antes que la muerte física. Decimos que el hombre, desde que desobedece a Dios, se muere espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay una desconexión en el espíritu de Dios, de su creador. ¿Por qué? Porque cuando Dios llega al huerto, en el lugar que parece que era el lugar de reunión entre Adán y Dios, Adán no se encontraba en ese momento. Y el hombre de inmediato se desconecta en la parte espiritual de Dios. El principal problema de nosotros como seres humanos es la desconexión espiritual que ha tenido el hombre de su creador. Por eso es que el hombre desconectado espiritualmente de Dios cae en situaciones que no sabe cómo resolverla, porque la desconexión en el espíritu nos, como quien dice, nos desconectó de la savia espiritual que manifiesta el estar conectado con Dios. Hay una sabiduría, hay una conexión, hay una relación de nosotros con nuestro Creador, de nosotros con nuestro Dios. Pero las manifestaciones que acontecieron cuando el hombre desobedece a Dios fueron tres. Y la primera fue el miedo. La segunda fue el primero fue el miedo. La segunda fue la justificación. Y la tercera fue la vergüenza. O segunda vergüenza y la tercera la justificación. Si usted analiza detenidamente estos versículos que leímos, hay tres manifestaciones: miedo, vergüenza y justificación. Cuando Dios llega al huerto, en el versículo 9, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Parece que dentro del territorio que era el huerto había un lugarcito donde Dios llegaba, ¿verdad? Y el hombre tenía que estar en ese lugar de reunión. Ahora, cuando Dios llega al lugar, pregunta: ¿dónde estás tú? Y
sabía dónde él estaba. Él quiso esconderse creyendo que Dios no sabía, pero la primera expresión de Adán, ¿cuál fue? Tuve miedo y me escondí. O sea que Dios entendió inmediatamente, Dios lo sabía, que el hombre había que desobedecido. Desde ese momento hubo una desconexión, porque el miedo limita la relación muchas veces del hombre con Dios, porque el miedo lo que hace es que nosotros querramos que esconderlo. Ahora, no solamente en el Génesis, en este momento hay gente que por miedo a fracasar no intentan nada. Hay personas que por miedo a fracasar no emprenden nada. Hay gente que por miedo a fracasar no hacen nada. Mire, hoy me pasó algo. Yo entré a un caquero del VHD a retirar un dinero. Y alguien que estaba ahí mismo me dijo, no entre tu tarjeta, porque yo acabo de entrarla y el caquero no me dio dinero. O sea, hizo como que me lo tiró y no me lo dio y me lo descontó. A mí me pasó eso una vez. ¿Usted sí sabe? Y duré como 8 meses para recibir el dinero. Eso fue en un caquero del Popular, que yo fui a retirar. El caquero dijo, lo contabilizó, que me lo tiró. Cuando yo entré a mi bancaza, me lo descontó, pero no me lo dio. Escuche esto. Y yo duré 8 meses para que el Popular me diera mis 5,000 pesos. Ya usted se imagina el hoyo que me hicieron esos 5,000 pesos. Y hoy, cuando yo entro, lo primero que ese muchacho me dice, no entre la tarjeta que te va a pasar lo mismo. Y yo no tenía pasaje para venir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? El miedo entró, pero algo me dijo, ¿y cómo te va? ¿Y yo qué hice? Metí mi tarjeta a la buena de Dios y el caquero contabilizó y me lo dio. Y el muchacho que está parado ahí me dice, ¿te lo dio? Y yo sí. Yo le di por 200 pesos, por si se queda con 200, ¿me entiendes? Uno no va a llorar por 200, ¿okay? ¿Me entiendes? Pero después dije, no, espérate. Y le entré, le di por 400 y me dio mis 400. Y el muchacho, ¿por qué pasó? Y yo aprendí, dije, míralo ahí. Si yo, porque él fracasó, no lo hubiera intentado, ¿cómo vengo? De bola. Y los choferes no están dando bola ni matados. Y menos lo de la Toronja, que por 5 pesos te desmonta. Escuche esto. Y hay momentos donde nosotros, por el miedo, dejamos de intentar las cosas. Escuche. Porque el hombre se desconectó con Dios por el miedo. Ahora, quizás no tenemos el relato de qué tiempo tenía Adán en ese momento. Juan Pablo, no hay un tiempo, ¿verdad? Pero ya Adán conocía a Dios. Adán sabía el Padre que era Dios. Adán conocía los niveles de amor de Dios. Adán conocía los niveles de integridad de su Padre. Y muchas veces ignoramos lo que Dios ha dicho de nosotros por algo que nos pasó, por algo que alguien nos contó. Y Adán, conociendo a Dios, él sabía que ya Dios sabía que él había fallado. Pero Dios fue a buscarlo ¿dónde? Al mismo lugar. Y preguntó, Adán, ¿dónde estás? Fue la primera vez que Adán habló con Dios escondido. Escúcheme.
escondido. Muchas veces queremos mostrar lo de Dios, pero hay cosas que nos mantienen escondidos. Y Dios necesita hablar con nosotros cara a cara. No crea que es herejía. Pero ¿y si Adán, en vez de esconderse, reconoce que falló? Muchas veces nos quedamos en el mismo lugar, no avanzamos, no conocemos la faceta de misericordia de Dios porque nos escondemos. Porque no entendemos la calidad de padre que tenemos. ¿Alguien sabe la calidad de padre que tiene? Aquí ninguno somos perfectos. Pero el miedo nos aleja, nos hace escondernos. El miedo al que dirán, el miedo al fracaso, el miedo a que si no me da el resultado que esperaba, el miedo a que si no le gusta el de al lado, y el miedo nos mantiene en el lugar de atrás. Cuando Dios nos llamó para estar adelante. Cuando Dios nos llamó, Adán dice, tuve miedo y me escondí. ¿Cuántas veces nosotros hemos escondido el potencial que Dios depositó en nosotros por el miedo? La parábola de los talentos. A uno le dieron 5, a otro 3 y 1. Al que le dieron 1, ¿qué hizo? Lo escondió, lo enterró, porque no sabía lo que le habían dado. Y yo quiero que nosotros como iglesia entendamos lo que Dios nos ha puesto en la mano aquí en este lugar. Aunque ahora somos pocos, mire, nosotros tenemos que aprovechar. El mejor momento de esta iglesia es este. Y usted dirá, pero ¿cómo así, pastor? Sí, porque es el momento donde los pocos que estamos se nos está entregando de más. Se nos está entregando mucho sacrificio, mucho trabajo, muchas tareas, mucho peso económico. Y quizá digamos, pero es que ya estamos cansados. No, tenemos que aprovechar este tiempo. Porque lo que usted cree ahora, cuando la multitud llegue, usted será un ente de referencia en este ministerio. Aproveche el momento. No se esconda porque a alguien no le gustó como usted predicó. No se esconda porque a alguien no le gustó como usted cantó. No se esconda. Porque hasta que no desarrolle lo que tiene. Si Adán hubiera conocido el padre que tenía, no se esconde. ¿Alguien me está siguiendo? Si nosotros conocemos el Padre que tenemos, nunca nos esconderíamos. Daríamos la cara. David cometió muchos errores. Aunque cuando el profeta Natán le profetizó, él quiso como dudar. Pero cuando el profeta le dijo, ¿eres tú?, él no se escondió. Él dijo, sí, soy yo. Y por eso, aunque pasó momentos difíciles, alcanzó que la misericordia de Dios. Al que no se esconde, alcanza misericordia. Tuve miedo y me escondí. ¿Cuánta gente por el miedo al que dirán están deteniendo lo bonito que Dios puso en él? Yo no sé si usted me conoce de muchos años, pero el que me conoce de muchos años sabe que de una u otra forma yo no tengo miedo. Que yo, si Dios digo por ahí es, por ahí voy.
Y si estamos aquí es porque no tenemos miedo. Y a donde vamos es porque tampoco tenemos miedo. Bendito Dios. Hace mucho que yo estaba pasando por el Carguá. Y el lunes, cuando venía de jugar básquet, hay un muchacho quedado frente al Carguás, al garaje. Y yo hace tiempo que quería preguntar cuánto es que están vendiendo ese bendito Carguás. Y hay un muchacho quedado y me dice, ayúdeme a empujar el carro para el garage. Y yo me paré, le dije, vamos a empujarlo. Después que entramos, vi una señora y le pregunté, esto lo estaban vendiendo una vez. Ella me dijo, sí, todavía lo están vendiendo. Yo lo tengo rentado. Le digo yo, ¿y más o menos ustedes saben cuánto le están vendiendo? Me dice ella, sí, el dueño de que pide 15 millones. Y yo, qué bueno. Porque ya yo sé por cuánto le vamos a orar a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Me entendieron? Amén. ¿Cuánto han visto 15 millones aquí? Nunca hemos visto todos esos cuartos juntos. Pero decimos como dice Ponciano, el que invita, paga. Aleluya. El que te llamó es fiel. Amén. Y yo he visto gente que se mete. El pastor Ernesto Cueva, el solar que quería comprar, le estaban pidiendo 35 millones. Y ellos creyeron. Y usted dirá, pero esa iglesia es más grande. Sí, pero 35, son 35. Nada más por el solar. Y él se levantó, en una ocasión me dijo el pastor Eval, y dijo, ¿cuánto pueden ofrendar? Ahí está el número de cuenta. Y en un solo día, en un domingo en la iglesia, recolectó de ofrenda, dígame un monto, a ver, en lo que yo me bebo un trago de agua. 1 millón. Siga. ¿Cuánto tú crees, Juan Pablo? 2 millones. Un dominguito, él recolectó 8 millones de pesos. Aleluya. Si eran 35, faltan menos. Lo único que hay es que no tener miedo. Porque el que no tiene miedo ve las cosas. Pero el que tiene miedo, usted no ha visto que una gente asustado se esconde de una forma que le pasan por el lado y nadie lo ve. Eso le pasó a Adán. Y yo quiero que a nosotros eso no nos pase. Que nosotros sigamos avanzando. No importa quién nos deje, no importa quién se vaya, que usted y yo sigamos avanzando. Pero Adán no conocía la faceta del Dios perdonador porque se escondió, aunque Dios, ¿verdad?, en su misericordia, pero Adán no, por el miedo, no conoció esa parte de Dios. Y la misericordia de Dios siempre estuvo con ellos. Pero ¿qué hubiera pasado si Adán, en vez de esconderse, reconoce que falló? No vamos a pensar hasta ahí. Pero nosotros tenemos la posibilidad de verlo. Pero Adán, lo primero que manifiesta es que miedo. Luego, cuando Dios le pregunta, ¿comiste? ¿Qué se manifiesta? Justificación. Y dice, la mujer que me diste. Porque nosotros, en vez de afrontar nuestros errores, nuestros pecados, nuestra falla, nuestra debilidad, queremos acusar a otro. Basta de estar señalando a otro cuando el único culpable soy yo. Soy yo el culpable. Dios, no fue Eva. Fui yo. A mí fue que tú me diste el ministerio. A mí tú me diste la orden. A mí me diste la autorización. No le eche la culpa de su frialdad a otro. No le eche la culpa de su debilidad a otro. Reconozca que usted es el que le
se le dio el ministerio. Hay gente que han dejado el ministerio y abandonan todo por otra gente. Adán dice, la mujer que me diste. Eva dice, la serpiente. La serpiente, como no puede echarle la culpa a nadie. Pero ahí entró la segunda manifestación en el hombre. Justificación. Quiso justificarse. Aquí no estamos para justificarnos. Aquí estamos para qué? Para ayudarnos. Si Adán hubiera agarrado a Eva, venga, vamos pan de Dios. Que usted me dio a comer del asunto. Usted me dio a comer del asunto, pero vamos pan de Dios. Pero Adán lo que hizo Eva, serpiente, estaba buscando la vaca lejos de ahí estaba. Pero la justificación, ¿de qué hemos como iglesia? ¿De qué? De justificarnos. Si a usted se le dio una asignación, si a usted se le dio un ministerio, si a usted se le dio una asignación, cumpla con esa asignación. Alguien en la escuela va y dice, yo no hice la tarea porque fulanito no quiso, no me prestó el libro. Y los profesores cogen esa. Yo le puse la tarea, usted tiene que tratar de hacerla como usted pueda. Si no la hace, está quemado. Dios va a tener que empezar a quemar gente, porque hay gente que lo que más quiere es justificarse. Saquemos el miedo, saquemos la justificación y empecemos a ser creyentes responsables. Creyentes responsables en el reino para Dios. Basta de esa ambivalencia, de ese doble ánimo, de esa pereza, de esa justificación. Si se te entregó un ministerio, cumple con tu ministerio. Si se te entregó una asignación, cumple con tu asignación. Allá en el cielo Dios no va a recibir justificación. No, que yo no cumplí por fulanito, mentira. Su tarea, su asignación es suya. Que estuve desnudo, la vergüenza. 3 cosas se manifestaron antes de que la muerte física llegara a Adán. Y desde ese momento hasta hoy tenemos creyentes bajo ese mismo espíritu de miedo, de vergüenza, de justificación. Se le da una oportunidad y que tengo vergüenza, que no sé predicar, que no. Hágalo para Dios. Trabajemos para Dios, iglesia. Dejemos la pereza, dejemos la falta de interés, dejemos la falta de excelencia. Si otro no le gustó, no quiso, no vino, no me ayudó, yo por eso no me voy a quedar sentado. Yo tengo que cumplir con mi asignación. Pero les recuerdo, hay un miedo que nos aleja. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias a Dios por tu amor. Levante sus manos ahí y diga conmigo: fuera el miedo, fuera la justificación, fuera todo espíritu de vergüenza que no me permite avanzar. Iglesia, avancemos hacia el propósito de Dios. Todavía queda demasiado trabajo por hacer en este lugar. Queda demasiada cosa que mostrar en el reino. Queda demasiada unción, demasiada gloria, demasiado milagro. Porque algo no se dio de una forma o algo no le funcionó a otro, no quiere decir que no se nos va a dar a nosotros y no nos va a funcionar a nosotros. Hoy yo lo experimenté. El joven hasta por el teléfono estaba hablando a servicio al cliente y me dice: no entre la tarjeta. Si no la entro, me quedo sin pasaje. Pero hay que botar el miedo, iglesia. Crezcamos, prediquemos, mostremos al Dios que vinimos a manifestar en este lugar.
No somos una iglesia cuadrada. No somos una iglesia que se limita. Somos una casa de trascendencia. Y prepárese para los próximos meses, porque verá milagros sobrenaturales manifestarse a través de usted y en este ministerio. Gente subirán con cáncer ciego. Gente subirá enfermo. Y yo sé que Dios empezará a manifestar milagros, porque yo estoy declarando que una nueva temporada de gloria se manifiesta en vida abundante. Una temporada de manifestación de milagros sobrenaturales, milagros creativos, restauración. Y usted ve todo el que se ha ido. Anote la fecha, porque Dios traerá los hijos de esta casa que están apartados, que están fríos. Dios manifestará salvación, restauración. Aleluya. Los hijos de muchas mujeres aquí, Dios los va a salvar, los sobrinos, los hermanos, Dios los traerá a este lugar. Pero tenemos que estar preparados para lo nuevo de Dios. De que el miedo, de que la justificación, de que la pereza, de que la apatía, de que el doble ánimo active el poder de Dios en su vida. Porque Dios nos está preparando para cosas grandes. Yo creo que vienen cosas grandes para este ministerio, para esta casa, para cada hombre y mujer que sea fiel a este lugar. A lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros. Denle un aplauso al Señor.